Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días a todos. Mi nombre es Noemí Goilón y me gustaría daros la bienvenida en nombre del Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias y todo el equipo que lo formamos. Muchas gracias en primer lugar por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros este webinar. Hoy hablaremos sobre Presto 2022, software de referencia en materia de presupuestos, mediciones y control de costes para edificación y obra civil. Antes de nada, me gustaría agradecer a Listos & Co, una empresa de consultoría y formación, su colaboración en la organización de este webinar y bueno, también hacer extensible mi agradecimiento a ti, Iván, que vas a participar en este webinar. Un placer. Antes de empezar, bueno, sí que me gustaría hacer algunos apuntes sobre los aspectos organizativos de este webinar. Rogamos que todos los asistentes mantengan el micrófono apagado y la cámara apagada para mejorar la calidad de la llamada. Y luego, para cualquier duda o pregunta que surja, tenéis disponible el chat a vuestra derecha donde podéis trasladarlas y al final del webinar pues abriremos un turno de preguntas donde podréis trasladarlas, bien sea a través del chat o abriendo directamente el micro y trasladándosela al ponente. Como decía, hoy tenemos con nosotros a Iván Ferrando. Muy brevemente voy a resumir tu currículum. Él es arquitecto superior, especialista en rehabilitación de edificios. Cuenta con amplio conocimiento en todos los procesos y técnicas constructivas, así como redacción de informes y periciales en la edificación. Él es experto en el manejo de este software de Presto aplicada a gestión de proyectos, planificación, presupuestos y memorias. Y además, él cuenta con más de 10 años de experiencia impartiendo este tipo de formaciones en colegios profesionales. Sobre el webinar de hoy, hoy realizaremos un recorrido cronológico por cada una de las funcionalidades de Presto. Nos permitirá elaborar documentos, controlar cada uno de los momentos del proceso constructivo, desde elaborar un presupuesto del proyecto, el objetivo de coste, realizar la planificación temporal y económica, certificaciones, incluso controlar los costes de ejecución reales de obra. Si tras asistir a este webinar, queréis seguir ampliando conocimientos en Presto y seguir formándose en Presto, sí que me gustaría informaros que tenemos programados para este mes 2 acciones formativas con este software, que son, uno es el que empieza el 1 de marzo, presupuestos, mediciones y certificaciones, y el otro que empieza el 15 de marzo, planificación, gestión de proyectos y control de obra. Ambos cursos tienen una duración de 12 horas y estarán distribuidos en 3 sesiones de 4 horas cada una, en horario de tarde. No obstante, todos nuestros cursos se graban, así que aquellos que no podéis conectaros a las sesiones online en directo, tendréis disponibles en el campus virtual las sesiones grabadas, así como todo el material que se trabaje durante el curso. Una vez finalizados los cursos, también comentaros que se emite un diploma de aprovechamiento por el Colegio Oficial de Ingenieros. Antes de dar paso a Iván, sí que me gustaría presentaros de forma muy breve un poco estos cursos. El primero de ellos, como decía, empieza el 1 de marzo, que es el de presupuestos, mediciones y certificaciones. En él se aprenderá a confeccionar presupuestos, introducir mediciones, generar informes y certificar la obra a medida que se va realizando. Se va a dividir en 4 módulos, desde los conceptos más básicos,
comenzar un nuevo presupuesto hasta su finalización y certificación. El siguiente curso, que es el que tenemos programado para el 15 de marzo, continuamos con el software de Presto, en este caso enfocado a la planificación, gestión de proyectos y control de obra. En él, pues bueno, se aprenderá a realizar la contratación y el seguimiento de la producción y los resultados económicos de la obra durante la ejecución, también a confeccionar presupuestos y generar informes y aprender a separar las tareas de control y seguimiento en procesos independientes. En este caso, los contenidos del curso se dividen en en 6 módulos, empezando por gestión del proyecto y estimación del coste, pasando por planificación, hasta finalizar pues, bueno, con contratación y control de cambios en la ejecución de una obra. Os voy a dejar en el chat, al finalizar el webinar, los enlaces a estos 2 cursos, ¿vale? Donde podréis ampliar información sobre el contenido de cada uno de ellos. Os dejo también aquí, bueno, los datos de contacto del COIAS. Podéis contactarnos a través de nuestra página web, a través de nuestras redes sociales, correo electrónico coias@coias.es y nuestro teléfono. Nada, con esto, bueno, informaros también, perdón, que la sesión está siendo grabada y que podréis visualizarla a posterior en nuestro canal de YouTube, donde tenemos disponibles todos nuestros webinars. Ahora sí, por mi parte, nada más. Cedo el protagonismo a Iván para que des comienzo al webinar. Muchas gracias a todos por vuestra atención y un saludo. Muchas gracias, Noemí. Bueno, muchas gracias al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias. Voy a pasar con vuestro permiso a compartir una de mis pantallas y, bueno, os voy a intentar aclarar de qué vamos a hablar hoy. Vale. Vais a dejar un segundito y vamos a colocarnos. En un inicio, simplemente este breve esquema, ¿vale? Bueno, evidentemente mi trabajo hoy va a ser el siguiente. Quiero intentar haceros conscientes de la importancia que tiene la utilización de uno de estos programas, ¿vale? De redacción, elaboración de presupuestos, control de costes, ¿vale? De control del proceso constructivo, ¿vale? Ya que el uso de este tipo de programas tiene una incidencia directa, ¿vale? Lógicamente en todos estos procesos de control y es muy importante y tiene una incidencia muy directa también, aunque no lo creáis, en los procesos económicos, en la economía de la obra, de nuestro trabajo, ¿vale? El uso de una herramienta de este tipo nos va a hacer mucho más fácil la vida si somos eficientes y aprendemos a trabajar desde un inicio, ¿vale? Ya sea en la etapa de proyecto, ¿vale? Nos va a hacer una vida mucho más fácil, incluido en la etapa de ejecución, ¿vale? Basándonos en todo, en la utilización de los diferentes módulos que nos da el programa, ¿vale? Quería transmitiros, muy importante, o sea, ya os digo, marca la diferencia el saber utilizar un programa de estos o no. Todavía, desgraciadamente, igual que yo soy arquitecto, pero bueno, igual que vosotros, todavía nos estaremos encontrando actualmente pues gente que ejecuta trabajos que todavía no está controlando o utilizando este tipo de programas, ¿no? Y bueno, pues vemos aquellos conocidos presupuestos en Excel, certificaciones, todo ese tipo de trabajos, ¿vale? Que al fin y al cabo nos dificultan, ¿vale? Es muy importante que conozcáis que además, como ahora veremos, Presto es una herramienta útil y es una herramienta útil para cada uno de los agentes, ¿vale? Que podemos participar en un proceso constructivo de cualquier cosa, ¿vale? Ya lo veréis porque en función de la agente y de cuál sea mi trabajo, utilizaré unos módulos o los utilizaré de una manera o de otra, ¿vale? Es cierto que, por resumiros, el primer curso
es lo mínimo necesario, y el segundo curso que se ha presentado, ¿vale? Va a hablar de algunos procesos más específicos que van a depender un poco de cuál sea nuestro trabajo, ¿no? Del día a día, o hasta dónde queremos aprender para enfocar y ofrecer nuestro trabajo del día a día. El primer curso, como bien han dicho, va a hablar un poco de cómo somos capaces de elaborar un presupuesto. Esto es muy importante, aunque parezca fácil, es muy importante. Un presupuesto detallado, con sus partidas, con unas mediciones correctamente elaboradas, con detalle, ¿vale? Ya sean creadas por nosotros o ya sea incluso importadas desde planos de CAD, ¿vale? Y vamos a ver cómo somos capaces de realizar los ajustes en nuestro presupuesto finalizado, nuestros ajustes, cómo somos capaces de ajustar el presupuesto a cantidades, de ajustar capítulos porque los voy a subcontratar, porque tengo fehacencia de que van a ser unos precios y no otros, ¿vale? ¿Cómo voy a ser capaz de darle una vuelta final al presupuesto? Y luego, por último, en lo que sería el primer curso, ¿vale? Vamos a acabar viendo, pues, la redacción de una certificación bien hecha y aprovechando nuestro trabajo anterior, ¿vale? Mientras que el segundo curso se va a meter un poco más en gestión del proyecto. Lo que llamamos gestión de proyecto es tener la capacidad de solicitar el presupuesto para la licitación de cualquier tipo de trabajo u obra a diferentes empresas, recibir ese trabajo según cómo lo reciba, poder lanzarlo de nuevo de vuelta a Presto, realizar comparativas para la licitación de esos trabajos, ¿vale? Dar un servicio extra al cliente, o yo como ente de algún trabajo de tipo promotor o constructor, ¿vale? Que así lo necesite. Estaremos viendo eso. Hablaremos también de una parte que es la elaboración del presupuesto objetivo y de coste. Todo esto que os estoy diciendo, vamos a ver unas pequeñas pinceladas hoy para que os hagáis una idea, ¿vale? A partir de ahora, enseguida ya pasamos a ver Presto en nada. La elaboración de ese presupuesto de coste es cuando yo necesito saber cómo constructor, entre comillas, de algo, cuál es, o sea, qué precio tiene, cuánto me va a costar a mí realizar y poder ejecutar un trabajo. Esto es muy importante, poder delimitarlo bien, porque una vez que yo tengo claro lo que a mí me va a costar, evidentemente voy a poder añadirle ese margen de beneficio que yo espero ganar para al final convertirlo en una oferta para nuestro cliente. También pasaremos por la parte de planificación, como bien ha dicho Noemí, que la planificación tendrá como dos vertientes, ¿vale? Que sería una planificación temporal y una planificación económica. Bueno, la planificación temporal seguro que todo el mundo lo identifica con estos diagramas de Gantt, que son importantes, saber establecer cuál es la duración de las tareas, cuáles son las relaciones entre ellas, que me va a permitir organizarme pues ese trabajo, ¿verdad? Y poder saber cómo va a diferir en el tiempo, mientras que la planificación económica me va a hablar de cómo ese trabajo distribuido en el tiempo me va a suponer en ingresos, ¿vale? O qué voy a ir certificando estimativamente antes de comenzar la obra, ¿vale? Y luego ya lo que nos faltaría durante ese segundo curso también, pues bueno, pues vamos a hablar un poco del control de costes ya en la fase de ejecución. Con esto y resumiendo, ¿qué quiero decir? Si os fijáis un poquito en el esquema tan bobo que tengo en la pantalla, quiere decir que Presto, ¿vale? Nos va a dar cobertura, ¿vale? En las diferentes etapas, ¿vale? Y procesos o etapas o momentos del proceso constructivo, ¿vale? Sea de lo que sea lo que yo vaya a construir, ¿vale? El servicio que yo vaya a dar. Tendremos una etapa previa a la iniciación de obra, cuando estamos diseñando, cuando se está diseñando algo, que es lo que llamamos la etapa de proyecto, donde tenemos que ser capaces o nos va a permitir hacer ese presupuesto con esas mediciones, ¿vale? E incluso realizar todos esos ajustes necesarios. Luego entraríamos en una etapa de planificación, donde, como os digo, seremos capaces de saber cuánto me cuesta, lo que llamamos presupuesto objetivo de coste, y de, por otro lado, planificar, ¿vale? Si os dais cuenta, todavía no hemos comenzado a realizar el trabajo, ¿vale? Y luego ya, una vez que ya estamos realizando y ejecutando el trabajo, esa etapa de ejecución,
ahí tenemos que ser capaces de dos trabajos. Por un lado, certificar o consignar lo que se está ejecutando a nivel de contrato, que serían las certificaciones, y por otro lado es controlar los costes de la ejecución. Es decir, vale, las certificaciones son las que son porque se ha firmado un contrato, pero yo que ahora verdaderamente lo estoy ejecutando como actor, ¿vale? Quiero saber qué me está costando, ¿vale? Esa ejecución, ¿verdad? Serían el presupuesto objetivo de coste sería como intentar anticipar qué es lo que me va a costar, mientras que el control de la ejecución y los costes, pues es simplemente controlar qué me está costando en realidad. ¿Vale? Eso sería un poquito. Entonces, lo que os quería transmitir es que voy a hacerle un segundito. A ver, sí, perfecto. Un momentito. Vale. Ya os digo, en cualquiera de esos estadios del proceso constructivo, pero para cualquiera de los agentes que seamos. Ya si somos estudios que nos dedicamos a ser proyectistas. ¿Vale? Evidentemente generaremos el presupuesto del proyecto y ya sea para un promotor privado o para un promotor público, pues bueno, ese presupuesto que nosotros generemos, ¿vale? Se convertirá en el caso de un promotor privado en ese presupuesto ciego, en esas mediciones, ¿verdad? En ese aprenderemos a cómo hacer llegar eso a las diferentes empresas, ¿vale? Mientras que si es para un promotor público, pues lo que haremos será un presupuesto global de licitación, ¿vale? Si es para un promotor privado, pues recibiremos las diferentes ofertas de precios de mercado, ¿verdad? Mientras que si es para una promoción pública, pues evidentemente recibiremos las bajas, ¿no? Que se llaman de cada una de las empresas que se presenten a esos procesos, evidentemente. Si formo parte de la empresa contratista que va a presupuestar eso, pues tendré que realizar desde el departamento de estudios, ¿vale? Tendré que realizar qué es lo que me cuesta a mí hacer esa obra, ¿verdad? Para luego convertirlo en una oferta, ¿vale? En baja si soy un promotor público, y en la oferta si soy un promotor privado, ¿vale? Un segundito. Y me voy a la parte final del esquema en la que una vez que se concrete y se plasme esa oferta que yo he pasado como contratista, válida para mí y válida para el cliente y para el técnico que vaya a dirigir las obras, es decir, ese contrato de ejecución de una obra, ¿vale? Pues tendremos diferentes trabajos. Si soy, lógicamente, personal de la constructora que vaya a ejecutar esa obra, jefe de obra, ¿vale? Pues tendré que controlar esa ejecución a nivel de costes, evidentemente, y comprobar cuáles son las desviaciones, ¿verdad?, entre el presupuesto objetivo y lo que realmente se está ejecutando. Mientras que si soy técnico, aunque la realidad, sabéis, constructiva que es otra, que también muchas veces son las constructoras las que van a realizar las certificaciones y los técnicos vamos a consignarlas o firmarlas dándoles el visto bueno, pero bueno, sabéis que las leyes dicen que son los técnicos los que debemos de elaborar esas certificaciones. Entonces va a ser un apartado que nos va a valer para ambos agentes, que son la elaboración de esas certificaciones, lógicamente, que y como consecuencia pues darán lugar a las diferentes liquidaciones de obra. Lo que voy a intentar hoy mostraros es con Presto, que es un programa que a día de hoy está distribuido por RIF Spain, ¿vale? Os voy a intentar mostrar un pequeño happening por este esquema, ¿vale? Para que vayáis viendo cómo somos capaces de ir elaborando los diferentes trabajos, ¿vale? En los diferentes y que son útiles para los diferentes momentos del proceso constructivo, ¿vale? Va a ser una cosa rápida, evidentemente, simplemente para que veáis, ¿vale? Porque ¿cuál es la gracia que tiene Presto? ¿Vale? Y es que Presto no solo nos permite hacer cosas, sino que nos permite tener es una buena base de datos, nos permite tener mucha información almacenada referente a nuestro trabajo. Y luego, segundo, nos permite tener información referente a todos estos momentos del proceso constructivo a la vez. O sea, pudiendo ser consultados y valorados y comparados en todo momento, ¿vale? Y eso tiene mucho valor. ¿Cómo lo hace Presto? Lo hace a partir de lo que llamamos diferentes estructuras de precios, ¿vale? Eso lo vais a ir viendo un poquito ahora en la presentación. Así que sin más, con vuestro permiso voy a compartir. Fijaros, siguiendo un poquito esos estadios del proceso constructivo, comenzaríamos, ¿verdad?, utilizando Presto,
para crear un nuevo presupuesto. A ver, con vuestro permiso. Tardo nada, lo voy a llevar a su sitio. ¿Vale? Estoy creando una obra nueva para que veáis qué tan fácil es crear un presupuesto. Medio segundito. Y lo vamos a meter en el curso correcto. Vale. Simplemente, estoy creando una obra nueva. Totalmente vacía. ¿Vale? Vais a ver que el funcionamiento de Presto es una interfaz que con algo de explicación es muy sencilla, es un entorno muy Windows, para que lo entendáis. Veis con menús de cabecera, con sus desplegables, sus iconos, ¿verdad? Y luego tenemos el uso de varias ventanas, ¿vale? Tanto ventanas principales como ventanas secundarias, que enlazando un poco su uso, pues vamos a poder controlar todos los procesos. ¿Vale? Me vais a permitir hacer una cosa. Vale, tan sencillo como ser capaces de generar una estructura para un presupuesto nuevo, ¿vale? Comenzando por los capítulos, ¿vale? Si me veis así mirando para los lados, como estoy trabajando con dos pantallas, intento compartiros a vosotros lo más principal, ¿vale? Pero de esta manera, bueno, simplemente para que veáis qué sencillo es la creación y el trabajo, ¿vale? En la elaboración de un presupuesto, ¿vale? Va a ser un curso muy interactivo a nivel de que vamos a ir trabajando, lógicamente, con ejemplos reales, pero lo interesante va a ser que en cualquier momento del curso, cuando vosotros estéis haciendo los mismos procesos que hago yo en mi pantalla, ¿vale? Seamos capaces de corregir todas las dudas, ¿vale? Para ir siguiéndolo paso a paso. Es importante también, lo ha comentado Noemí, es que, como ya os han dicho, las sesiones van a ser grabadas y además lo que se os va a procurar va a ser un documento final en PDF con el resumen de los temas, con capturas de pantalla y con la explicación de los procesos, ¿vale? Más significativos para que una vez que termine el curso, termine el plazo y la posibilidad de ver incluso esos vídeos, se os quede una buena chuleta, ¿vale? De cara a la realización a poder consultarlo y a vuestros trabajos del día a día, ¿vale? Si no hemos tocado alguno de ellos, pues bueno, pues a tener ese pequeño índice, ¿vale? Pues bueno, tan sencillo es la creación a través de diferentes ventanas, ¿verdad? De cualquiera, pues yo seré capaz, por ejemplo, de crear mis partidas, ¿vale? Propias, por ejemplo, vais a permitir. ¿Vale? Vais a ver cómo somos capaces de configurar las partidas nosotros mismos. Bueno, no me voy a perder mucho en lo que son los textos y todo esto, evidentemente, ¿vale? Pero vais a ver que vamos a poder darle toda la información. ¿Vale? Toda la información necesaria, la redacción o la construcción de partidas
mediante su descomposición, ¿vale? Es decir, ser capaces de decir cuáles son los conceptos básicos que intervienen para la ejecución de cada una de las partidas, que luego a su vez van a ser las unidades de ejecución que yo utilice para certificar, que queden plasmadas en ese documento que es, disculparme, ¿vale? Ser capaces un poco, ¿vale? De decir y configurarme, bueno, pues unas partidas con una mano de obra, con unos materiales, por ejemplo, por hacerlo rápido. ¿Vale? Que me vayan dando cuál es el verdadero, ¿verdad? La verdadera estructura de mi presupuesto, ¿vale? Con capítulos y partidas voy a ser capaz también de, lógicamente, traerme o copiar partidas, ya sea de base de precios que tenga aquí en Presto. Voy a intentar abriros alguna para que veáis. A ver si tenemos aquí alguna de Asturias y funciona así rapidito. Me parece que no. Pero bueno, voy a abriros una cualquiera para que veáis cómo es muy sencillo generar la estructura de ese presupuesto con la creación de capítulos, subcapítulos si necesitamos, partidas. ¿Vale? Por ejemplo, estoy en pavimentos. Vamos a ver si encontramos otro pavimento cualquiera. Por ejemplo, este parque de roble. ¿Vale? Súper sencillo a la hora de utilizarlo en mi presupuesto. ¿Vale? Ahí lo veis. Aquí no le hemos puesto la unidad. ¿Vale? De esta manera yo sería capaz de ir configurando tanto lo que tengo en bases de precios u otros presupuestos, como lo que soy capaz de crear yo mismo porque no lo tengo y quiero hacerlo, o trabajo en una constructora y quiero lógicamente crearme mi propia base de precios. Hablaremos un poquito de ello. ¿Vale? Ser capaces también de... A ver, con vuestro permiso. Hacer algo súper rápido. Para que lo veáis. No estoy haciendo propaganda ni nada, simplemente quería guardar una imagen. Fijaros que es súper sencillo. A ver si esta en PNG me deja. Y voy a intentar adjuntar esa imagen. A ver si la encuentro. Aquí. ¿Vale? Para que cuando yo hable de ese pavimento en obra, pues veáis que tengo ahí esa referencia o ese detalle constructivo o ese lo que yo necesite. ¿Vale? Por ejemplo, pues no tiene por qué ser eso y puede ser simplemente ese detalle constructivo a la hora de ejecución de... No me pongo a ver si es bueno o no. Simplemente. Para que veáis esa parte
de Presto como base de datos, ¿verdad? Que nos puede resultar útil. Estos detalles los puedo tener yo que estoy proyectando, los puede tener la persona que está controlando la obra, lógicamente, ¿vale? Que quizás tiene un poquito más de gracia. ¿Vale? Pues resulta que este pavimento, este es el aspecto que va a tener, este es el detalle constructivo que tenemos, ¿vale? Ser capaces en ese caso de realizar esta estructura, de necesaria o no, para llegar a algo similar a esto. Vais a dejar ahora que vuelva a compartir, ¿verdad? Poder llegar a un presupuesto, a una estructura de presupuesto, en este caso con... ¿verdad? Todas las partidas configuradas con su descomposición, ya sea por mí o ya sea copiadas, ¿verdad? Utilizadas, reutilizadas de una base propia. El siguiente paso que vamos a ver en el curso, evidentemente, va a ser cómo voy a incluir las mediciones, ¿verdad? Que definan nuestro trabajo. ¿Vale? Para ello veremos, hablaremos de espacios, hablaremos de posibilidades y aprenderemos a realizar las mediciones de una manera detallada, ¿vale? Por ejemplo, esto estamos hablando de una estructura de una vivienda unifamiliar, por ejemplo, ¿vale? Bueno, vamos a quitarle esto que no procede, que todavía no hemos llegado a ello. Y vamos a hablar de qué vamos a hacer ahora mismo. Un forjado, ¿vale? Que va a tener unas dimensiones X, ¿vale? Ya os digo, no fijaros en lo que hay. De tal manera que vamos a ser capaces, ¿vale? De ir definiendo todo lo que serían las mediciones. Incluso vamos a ser capaces de adquirir las mediciones a partir de planos. Vamos a ver si podemos hacer rapidito un ejemplo para que os vayáis haciendo una idea, ¿eh? O sea, sé que es todo muy rápido, pero lo que nos conviene es que veamos todo lo que vamos a ser capaces de realizar y luego ya explicaremos en el curso cómo lo vamos a realizar efectivamente. Mirar, por ejemplo, ahora aquí del curso que estamos dando en Madrid. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ser capaces de medir a lo bruto, ¿vale? Simplemente cuál va a ser la superficie de pavimento, ¿verdad? Que tenemos, bueno, nos ha dado un pequeño error ahora. Porque no estamos en el esquema correcto. Esto está un poquito más completo de lo que necesitamos.
Bueno, pues ahora está fallando, pero bueno, os hacéis una idea simplemente. Ya lo explicaremos cómo somos capaces de medir directamente y de trabajar con esas mediciones, en ese caso, ¿vale? Luego, ser capaces de... voy a ir cerrando cosas que son muchas de las que tengo abiertas. ¿Vale? Ser capaces de ajustar el presupuesto a lo que nosotros necesitemos, es decir, bueno, pues este presupuesto que tenemos aquí, pues que sale tanto, ¿vale? Pues vamos a ser capaces de ajustarlo, pues en lugar de este valor, ajustarlo a un presupuesto al 90%, ¿vale? De ese valor, por ejemplo. Estoy haciendo ajustes grandes, sin necesidad de hacer mucho, por ejemplo, al contrario, esta partida, ser capaces de únicamente ajustar el precio de esta partida, pues porque tengo la idea clara de que va a costar 55 euros, ¿vale? Y además es saber hacer ese ajuste sin necesidad de modificación de los rendimientos, por ejemplo, que me van a servir para, en una posterior fase, ¿vale? La realización de una planificación temporal. Bueno, ahí lo veis. Ese ajuste que acabamos de efectuar, los 55 euros, 54,98 ha sido el esto. Además, he hecho ese ajuste sin que nos afecte al resto de partidas del presupuesto, por lo tanto, únicamente variando los precios de los conceptos básicos que únicamente estén participando en esa partida. Yo sé que es difícil ver todo esto, todo de golpe, ¿vale? Pero vamos a poder ir haciéndolo. Pues una vez que tengamos este proyecto, con su estructura de capítulos de partidas, con sus mediciones, vamos a ser capaces de generar, ¿verdad? Pues la documentación necesaria, como por ejemplo puede ser un presupuesto con sus mediciones. Fijaros, si queremos que vaya acompañado de todas esas informaciones que nosotros le hemos dado, con unas mediciones detalladas, con una descripción clara de las partidas, ¿vale? Algo profesional, ¿vale? Que pueda ser presupuestado, ¿verdad? Ahí lo veis. Por las diferentes empresas, incluso voy a ser capaz de, no lo voy a hacer ahora, de generar, ¿vale? Mediante algunos complementos, lo que es un presupuesto ciego, ¿vale? Voy a aprender a exportar, evidentemente, mi obra, incluso a otros archivos de Presto, archivos compatibles con cualquier programa de mediciones y presupuestos, incluso a Excel. Ahora lo voy a hacer con precios porque no lo estoy tocando, evidentemente, ¿vale? Pero a posteriori, cuando aprendamos a hacerlo en el curso, pues aprenderemos a hacerlo un presupuesto ciego para que lo puedan hacer, para que os hagáis una idea. Incluso para unas empresas que vayan a licitar la obra o parte de la obra, que no sean capaces de trabajar con este tipo de programas, ¿vale? Les podremos hacer llegar documentos, ¿vale? De este estilo, en el que, en este caso, ¿vale? Sean capaces de presupuestar o darle un valor, ¿verdad? A las partidas, de tal manera que automáticamente se generen cambios, ¿verdad? En el presupuesto y, todavía más importante, directamente aprenderemos a coger ese Excel que ellos nos mandan, del que nosotros hemos exportado en Presto, cómo somos capaces de realizar comparativas, ¿verdad? Estoy mezclando contenidos de ambos cursos, en este caso, ¿vale? Que sería un poco la gestión de proyecto, que me vais a permitir que os enseñe, por ejemplo, bueno, aquí hay alguna, pero bueno, os voy a enseñar alguna más propia, que sea más manejable y más pequeñita.
Vamos a ver si está. Podemos contar con una comparativa para que veáis un poquito qué tipo de documentación somos capaces de generar. Sí, aquí vamos a tener una comparativa, bien para nosotros, bien para nuestro cliente, bien para ese trabajo tan de moda que está de efectuar trabajos de tipo Project Manager, ¿vale? Ser capaces de dar una calidad extra o un trabajo extra que sea además valorado por nuestro cliente, generando documentación de este tipo en la que se puedan tomar, perdón, las decisiones correctas, ¿vale? Para la ejecución de la obra, ¿verdad? Pues veis, ya hablaremos de estos conceptos, de conceptos de desviación estándar normalizada. En estas partidas pasa algo, las tengo que revisar. ¿Cuáles son los precios mínimos? ¿Vale? Tanto de capítulos de partidas como de presupuestos. ¿Qué diferencia hay sobre nuestro presupuesto de proyecto? ¿Vale? Para poder detectar pues cuáles son las informaciones de cada una de las constructoras que lo van haciendo, ¿verdad? No solo eso, seremos capaces de, esto lo voy a cerrar, vuestro permiso, ¿vale? Seremos capaces de solapar además en otras estructuras de precios y decir, vale, perfecto, eso que me has dicho, por ejemplo, para que lo podamos ver. Mirar, pues esta barandilla, por ejemplo, de acero inoxidable, de elaborar este presupuesto objetivo de coste, esta barandilla de acero inoxidable, ¿vale? Que decimos que vais a dejar para que veáis, son muchos procesos que bien aprendidos se pueden ir realizando. Vale, pues esta barandilla de lo que yo os hablaba, ¿no? Que efectivamente en proyecto decimos que cada una de las descomposiciones, o que el proyecto sale a 277,45, cuando yo realmente me planteé cuál es el coste de ejecución que a mí me supone, pues resulta que mis operarios son capaces de realizar en este tiempo y a este coste, ¿vale? Como sin perder, ¿vale? Me estoy inventando cifras, evidentemente. ¿Vale? Como soy capaz de establecer un valor, ¿verdad?, para la ejecución con sus mermas incluidas, ¿vale? De la barandilla en obra, que mientras que en proyecto está valorado 277,45, a mí me cuesta ejecutarla a 266, de tal manera que yo luego sea capaz de añadirle ese margen de beneficio esperado que yo quiera realizar, o incluso, por ejemplo, en el caso de una luminaria, pues ser capaces de decir, nada de este trabajo en cuanto al presupuesto de proyecto me va a hacer falta para saber el coste. ¿Vale? Estáis viendo como qué es lo que os estoy mostrando en estos momentos. Estoy mostrando que soy capaz de trabajar con diferentes estructuras de precios de manera paralela, porque además voy a subcontratar a nivel de presupuesto objetivo la realización de esta partida. ¿Vale? Voy a llamar a unos electricistas, una empresa de electricidad que me va a hacer este trabajo, que me va a cobrar por unidad y que realmente a mí
esta partida me va a costar X, ¿vale? Ahí lo veis, estos 567 euros porque me va a hacer el trabajo alguien, ¿vale? Pues todo ese tipo de documentación vamos a ser capaces de generarlo, no solo ahí, ¿vale? Vamos a ser capaces de realizar trabajos de planificación. Vais a permitir. Como digo, sé que son muchas cosas, ¿vale? De tal manera que yo sea capaz de darle unas duraciones a los trabajos acordes con la descomposición que yo ya he hecho. Según mi presupuesto. ¿Vale? Y luego, pues, establecer relaciones entre las diferentes tareas, ¿vale? De la manera que estimemos oportunos, ¿verdad? Para ir haciendo, ¿vale? Mi diagrama correspondiente, no solo eso, sino que esta tarea va a comenzar cuando termine la otra, además le vamos a dejar 21 días de separación entre unas y otras, ¿vale? De esta manera vamos a ser capaces de generar esto, incluso, ya os digo, vamos a ser capaces de planificar económicamente, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el gasto? En este caso no tengo creadas fechas de certificación, voy a ser capaz de crear según duraciones estimadas de obras, posibles fechas, ¿vale? Para ir repartiendo todo el gasto, ya lo iréis viendo. Es muy sencillo, ¿vale? De tal manera que yo luego sea capaz de ir repartiendo pues todos esos costes de ejecución de la obra en las diferentes fases, ¿veis? Como voy a ser capaz de según esa planificación temporal o según mi experiencia basada en otras obras, ¿vale? ¿Cuál va a ser esa planificación económica? ¿Cómo se va a repartir esos costes a lo largo de la obra para que yo sepa cuál va a ser el flujo que necesito en ese sentido, ¿vale? Todas esas cosas las vamos a poder ir haciendo, incluso yo terminaré lógicamente, ¿vale? Cerrando un poco el círculo, seré capaz de certificar, ¿verdad? Cuáles son los trabajos realizados cuando ya se esté ejecutando la obra, ¿vale? Como veis, o sea, he hecho todo un poco rápido, pero para que veáis cuál es la potencialidad, yo le podré ir diciendo que sí, efectivamente, estos trabajos se han hecho el primer mes, al igual que estos, ¿verdad? Que resulta que estos trabajos se han hecho el primer mes, pero estos ya se han hecho en el segundo, ¿vale? Y poder ir, como veis, obteniendo. Perdón, que no tengo las fechas bien puestas, entonces no me lo va a hacer ahora. ¿Vale? Poder ir obteniendo todos los informes
necesarios para poder plasmar, pues como os digo, cada uno de los momentos del proceso constructivo, ¿vale? Eso es lo que os tenéis que quedar un poco, es la necesidad sí o sí imperiosa de utilizar un programa de este tipo, y una vez que utilizo un programa de este tipo es saber qué necesito, cuál es mi trabajo y saber que va a tener cabida cualquier agente, ¿vale? Para poder controlar cualquiera de estos puntos. Si, si nos dedicamos a más a hacer un estudio a nivel proyectistas, incluso directores de obra, sin necesidad de meternos mucho en costes, quizás el primer curso, si además vamos a trabajar para empresas algo más grandes que evidentemente necesiten control de coste, necesiten estudiar bien en qué nos estamos jugando el dinero, con presupuestos objetivos de coste, si voy a necesitar realizar planificaciones segundo curso, ¿vale? Está un poquito todo dividido. Sí o sí, si no he tocado nunca Presto, ojo, habéis tocado los antiguos Prestos que sabemos que funcionaban hace muchos años, igual alguno todavía lo está utilizando y como habéis visto un poquito en los botones que yo he tocado, poco se parecen a lo que tenemos hoy en día. Eh, habrá que hacer ese primer curso para ser capaces de actualizarnos y bueno, luego poder llegar al segundo. Así que vamos, yo os invito, simplemente sé que es un poco pupurrí, sé que es un poco rápido, pero entender que todo esto vamos a ser capaces de hacerlo, que no lo vamos a hacer como lo he hecho hoy, que lo vamos a hacer paso a paso y siguiendo un orden cronológico, ¿vale? Que lo vamos a hacer con ejemplos y que cualquier cosa que necesitéis durante el curso me podéis preguntar y vamos a intentar irlo resolviendo porque al fin y al cabo se trata de un curso práctico, ¿vale? Para que podáis ir haciéndolo vosotros, ¿eh? Lo he hecho un poco rápido, pero vamos, esto serían más o menos casi todas las funciones que puede tener Presto, ¿vale? Vamos a ver, en cuanto al control de costes final y todo eso, va a ser más una introducción y sobre todo que tengáis claro cuáles son los procesos mentales y mecánicos de Presto, ¿vale? Para poder ahondar un poquito más y el resto de cosas como para poder trabajarlas con total solvencia, ¿vale? Yo creo que Noemí, he hablado mucho, muy rápido y Hola Iván, es- nada, no te preocupes, lo has hecho en tiempo récord. así que Nada, nada, darte las gracias, Iván, porque bueno, aunque ha sido de forma muy comprimida, ¿no? Pero sí, has podido tocar un poco todas las funcionalidades del software también para que la gente también pudiera conocerlo y se familiarice un poco con ello. Y nada, yo bueno, me gustaría dar paso al turno de preguntas si alguien tiene. tenemos una Antes, pendiente de Antonio, Antonio, que es muy sí, importante, eso. sí. Bueno, no sé si quieres responder tú, Iván, o respondo yo. Sí, Sí, la a ver, respuesta es Antonio, sí. sí, la respuesta es sí, efectivamente. Además, de hecho, Antonio, la pregunta de Antonio es una pregunta importante, si se va a facilitar alguna versión demo de Presto para realizar el curso. Antonio, se va a facilitar, no es una versión demo, sino es una licencia con todos los módulos necesarios para realizar el curso, es una licencia temporal en este caso, no Ujú. es una versión demo, porque las versiones demo de Presto están muy capadas y no permiten ni exportar, ni guardar, ni imprimir. Lógicamente son versiones demo y en este curso se van a utilizar versiones que son versiones de pago, lógicamente, que os las han incluido en el precio y durante el trabajo del curso, durante las sesiones del curso vais a tener esas sesiones, ¿vale? Durante lo que dura el curso. Entonces, Eso, sí vais eso a es, poder. eso es. Sí. ¿Se utiliza este tipo de programa en empresas en el extranjero o es solo a nivel nacional? El Presto trabaja a nivel internacional. O sea, de hecho, cuando nos descarguemos estas licencias temporales, veréis que os pregunta en qué idioma y para qué país os queréis instalar Presto. ¿Vale? O sea, Presto se utiliza a nivel internacional. Totalmente. Y no solo eso, Susana, es importante lo siguiente. Veremos cómo somos capaces de generar archivos que no solo sean legibles desde Presto, sino que podamos intercambiarnos información con cualquier otro programa de mediciones y presupuestos a través de los archivos FIET que llamamos, a través de los conocidos BC3, que seguro que habéis oído alguna vez, ¿verdad? Que yo te lo trabajaré en Presto y igual lo recibirá una empresa que está trabajando en Arquímedes y haremos compatible nuestra comunicación, ¿eh? O sea que con eso lo podremos, ¿eh? Sí, sí. De hecho, Presto, por ejemplo, se utiliza muchísimo en la zona sudamericana, muchísimo. En España está muy extendido, lógicamente.
¿vale? Esto va mucho por zonas, o sea que sí, se utiliza a nivel internacional. De hecho, te lo puedes instalar en inglés o en francés si quieres, con todas las funciones. Está preparado para ello. Con los informes traducidos a inglés y francés y todo eso, ¿eh? O sea que no hay ningún problema. Te lo preguntará o no es vuestro caso, ¿no? Creo que, o sea, bueno, está para instalarlo en catalán, incluso ese tipo de cosas, o sea, que sí que está bastante instaurado en ese sentido. Sí, bueno, y por complementar tu respuesta, Iván, efectivamente la licencia de software que se proporciona tiene una duración de 30 días, ¿vale? Desde el inicio del curso. Es el tiempo del cual disponéis de esta licencia, que como decía Iván, no es una licencia demo, sino es una licencia, pues bueno, con todas las funcionalidades, bueno, 30 días, ¿vale? Luego sí que podéis descargar pues bueno, cuando se agote esto, pues siempre tenéis disponible esa licencia demo. Es interesante que también utilicéis el curso para descubrir, según a qué queráis dedicar vuestro trabajo, qué módulos del programa necesitáis. Eso también es interesante, ¿no? Pues, si Susana se va a dedicar a esto, pero Antonio trabaja además en una empresa que se va a dedicar a la ejecución, pues necesitará pues estos otros módulos que no necesitará Susana. ¿Vale? Entonces, eso es importante también que en el curso lo veamos y lo preguntéis y sin ningún problema lo saquéis en adelante, ¿vale? O sea, Ujú. que sí, ya os digo. O sea, mentalizaros de que esto es necesario sí o sí. Sin esto no podemos vivir. Y ya os digo, yo que proyecto, dirijo obras, trabajo para muchas empresas, como ha dicho Noemí también en ese sentido. eh, eh, mm, Hacemos mucha consultoría a nivel de empresa grande y demás. No sabéis verdaderamente la cantidad de trabajo y de problemas que nos ahorra el buen uso de una herramienta de este tipo, ¿eh? O sea, Ujú. pero incluso como simplemente como proyectistas y directores de obra, no sabéis lo fácil que es luego ver cómo se está ejecutando la obra, consignar esas certificaciones y obligar al resto de agentes a decir, oye, si yo lo hago a este nivel, tú también. Eso es ya veréis que es muy sencillo y ya os digo, nos ahorra mucho y lógicamente el reflejo a nuestro cliente en ese caso. Así que no sé si... Nada, yo les he dejado en el chat los enlaces a los dos cursos por si bueno, por si quieren ampliar un poco la información, ¿no? Del contenido de cada uno de ellos, la pueden encontrar en nuestra web. Y bueno, nada, si no queda ninguna otra pregunta, voy a dejar un minuto más para tampoco extender mucho más Yo el webinar. los Sí, invito a dime, Noemí Iván. por terminar. Si alguno está utilizando esas versiones últimas del 8.7, 8.8, incluso algún 10 punto tal, sabemos todos que fueron las últimas de Filipinas, eh, hacer el curso porque, bueno, ya si habéis visto cómo es la interfaz, lo diferente que es y los resultados que se puede sacar, incluso sabiendo o siendo autodidactas de esas versiones, os va a servir de mucho, ¿eh? O sea, pero esto ha cambiado muchísimo, como podéis ver. ¿Vale? O sea, y si no habéis tocado nunca Presto, pues os invito porque verdaderamente es muy interesante, ¿eh? ¿Vale? Al menos el primer curso, sí, para hacerlo y abrir el fuego es interesante y lo vamos a hacer de una manera práctica. Así que espero veros a todos. Eso es, pues nada, yo creo que podemos darlo por concluido. De nuevo, darte las gracias, Iván, por la presentación y muchas gracias también a todos los participantes por conectaros y esperamos que este webinar haya sido de vuestro agrado y bueno, también útil, ¿no? Con las cosas que hemos visto. Nada, un saludo a todos y desearos que tengáis un buen día. Igualmente, muchas gracias al colegio y a ti. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.